Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Juan Percy Asensio Timoteo y junto con mis compañeros realizaremos la exposición del artículo científico titulado Cuando el tiempo no es defensa, imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y tensiones jurisdiccionales en el Perú a propósito del caso Urresti. Este trabajo analiza uno de los debates más importantes dentro del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, la posibilidad de que delitos extremadamente graves puedan quedar impunes por el simple transcurso del tiempo. Durante muchos años, el derecho penal tradicional consideró que el tiempo podía extinguir la responsabilidad penal mediante la figura de la prescripción. La idea detrás de esto era que después de cada cierto tiempo, el Estado pierde interés en perseguir un delito y además se vuelve más difícil desarrollar un proceso justo debido a la pérdida de pruebas o al debilitamiento de los testimonios. Sin embargo, esta lógica comenzó a cambiar luego de que las grandes violaciones de derechos humanos ocurridas en diferentes partes del mundo, especialmente después de conflictos armados, dictaduras y crímenes masivos. A partir de ello, el derecho internacional empezó a reconocer que existen delitos tan graves que no pueden prescribir, porque afectan no solamente a una persona, sino a toda la humanidad. El caso Urresti, en el Perú, este debate tomó gran relevancia a raíz del caso Urresti. En este caso generó una fuerte discusión entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial sobre cómo deben aplicarse los estándares internacionales de derechos humanos dentro del sistema jurídico peruano. El artículo sostiene que existe una tensión estructural entre ambas instituciones, debido a que tienen interpretaciones distintas respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. El problema jurídico, el problema principal planteado por el artículo consiste en responder la siguiente pregunta. ¿Debe el paso del tiempo seguir funcionando como una garantía penal frente a delitos extremadamente graves o debe prevalecer la necesidad de evitar la impunidad y proteger los derechos humanos? Este interrogante es importante porque enfrenta dos posiciones jurídicas. Por un lado, quienes defienden la seguridad jurídica y las garantías penales clásicas. Y por otro lado, quienes sostienen que los derechos humanos deben prevalecer incluso frente a formalismos procesales. El objetivo principal del trabajo es analizar las tensiones jurisdiccionales entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, evaluando cómo éstas afectan la aplicación de la imprescriptibilidad en el Perú. Asimismo, busca demostrar que la justicia material y la protección de los derechos humanos deben tener prioridad frente a interpretaciones excesivamente formalistas. Una opinión crítica, desde nuestra perspectiva, este tema es muy importante porque demuestra cómo el derecho evoluciona conforme cambian las necesidades de la sociedad. Actualmente no sería razonable permitir delitos extremadamente graves que queden impunes únicamente porque pasó el tiempo. Por ello, el artículo plantea que el Estado peruano tiene la obligación ética y jurídica de garantizar justicia para las víctimas. Muchas gracias. Ahora continúa mi compañero Miguel Ángel. Muchas gracias. En la justificación de la investigación, el artículo señala que esta investigación es relevante porque busca proteger los derechos humanos y evitar la impunidad. Desde una perspectiva ética, las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a conocer la verdad, obtener justicia y recibir reparaciones. Por ello, el Estado no puede dejar de investigar este tipo de delitos utilizando la prescripción como mecanismo de defensa. Además, desde un punto de vista social, permite la impunidad, genera desconfianza en las instituciones y debilita el Estado de Derecho. Una sociedad que no sanciona violaciones graves a los derechos humanos corre el riesgo de repetir estos hechos en el futuro. La importancia jurídica, el artículo también resalta importantes porque analiza el conflicto existente entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. El debate consiste en determinar qué debe prevalecer, la seguridad jurídica y las garantías procesales tradicionales, o el deber internacional del Estado de investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad. Asimismo, el estudio busca aportar criterios claros para que las autoridades judiciales puedan interpretar el derecho interno conforme a los estándares internacionales. La hipótesis principal sostiene que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es un principio derivado de ius congénere, y el ius congénere está formado por normas imperativas del derecho internacionales que son obligatorias para todos los estados y que no puedan ser derogadas. Por ello, el Estado peruano tiene la obligación de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, incluso cuando exista conflicto entre los órganos jurisdiccionales internos.
Los conceptos más importantes del artículo es la diferencia entre la justicia normal y la justicia material. La justicia formal se basa estrictamente en el cumplimiento literal de las normas procesales. En cambio, la justicia material busca garantizar resultados justos y proteger efectivamente los derechos fundamentales. El artículo sostiene que en caso de delitos de lesa humanidad debe prevalecer la justicia material. Otro aspecto importante es la influencia del derecho internacional en el sistema jurídico peruano. Actualmente, los tratados internacionales sobre los derechos humanos forman parte del ordenamiento jurídico interno. Por ello, las autoridades peruanas deben interpretar las leyes nacionales conforme a dichos tratados y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una pequeña reflexión es que este artículo nos permite entender que el derecho no puede analizar únicamente desde una perspectiva nacional, sino también internacional. Los derechos humanos constituyen límites al poder del Estado y representan obligaciones que deben cumplir incluso frente a dificultades procesales a conflictos internos. Muchas gracias. En esta parte desarrollaré el marco teórico y la metodología utilizada en el artículo científico. Tradicionalmente, la prescripción ha sido considerada una garantía frente al poder punitivo del Estado. Esto significa que el Estado no puede perseguir indefinidamente a una persona, porque ello afectará principios fundamentales como la seguridad jurídica y el debido proceso. La prescripción tiene como finalidad evitar arbitrariedad y garantizar estabilidad dentro del sistema penal. Sin embargo, esta concepción clásica comenzó a ser cuestionada cuando se analizaron delitos extremadamente graves, especialmente los delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad son conductas extremadamente graves que afectan a toda la comunidad internacional. Entre ellos encontramos ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y persecuciones sistemáticas contra la población civil debido a su gravedad. El derecho internacional considera que estos delitos no pueden quedar impunes. Por ello surge el principio de imprescriptibilidad. El artículo también desarrolla el concepto de jus cogens. Las normas de jus cogens son normas imperativas del derecho internacional que tienen máxima jerarquía. Ningún Estado puede desconocerlas ni dejarla de cumplirlas. Dentro de estas normas se encuentra la prohibición de cometer graves violaciones a los derechos humanos. Respecto a la metodología, la investigación utiliza un enfoque cualitativo. Esto significa que no basa en estadísticas, sino en análisis doctrinal, jurisprudencial y constitucional. Asimismo, el diseño descriptivo y analítico. Los autores revisaron doctrina especializada, jurisprudencia nacional e internacional, tratados internacionales y normas relacionadas con el derecho penal internacional. El objetivo metodológico fue analizar cómo el derecho internacional influye actualmente en la interpretación del ordenamiento jurídico peruano. Además, se buscó evaluar si el sistema jurídico peruano cumple adecuadamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Este trabajo demuestra que el derecho constitucional y el derecho internacional están cada vez más conectados. Hoy en día, los jueces no solamente deben aplicar leyes nacionales, sino también estándares internacionales de protección de derechos humanos. Muchas gracias. Doy pase a mi compañero Ayala. Gracias, compañera. En esta parte voy a explicar sobre la relación entre la prescripción y el ius cogens y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. La prescripción, como garantía históricamente fue creada para limitar el poder del Estado. La finalidad era evitar persecuciones indefinidas y proteger la seguridad jurídica. Según la teoría clásica del derecho penal, mientras más tiempo pasa, más difícil resulta realizar un proceso justo. Por ejemplo, pueden desaparecer pruebas o debilitarse los testimonios. Es por esto que la prescripción fue considerada una garantía importante dentro del debido proceso. En cambio de paradigma, sin embargo, el derecho internacional modificó esta visión respecto a los delitos de lesa humanidad. Actualmente se considera que ciertos delitos son tan graves que no pueden extinguirse por el simple transcurso del tiempo.
Esto se debe a que afectan la dignidad humana y lesionan valores fundamentales de toda la comunidad internacional. El Ius Cogens es el artículo que explica que la imprescriptibilidad se fundamenta en normas de Ius Cogens y estas normas tienen carácter obligatorio para todos los estados. Por ejemplo, la prohibición de la tortura, de desaparición forzada o genocidio constituye parte del Ius Cogens. Debido a ello, ningún Estado puede justificar la impunidad utilizando estos mecanismos como la prescripción o las amnistías. Y bien, en el contexto peruano, en el Perú, este debate se relaciona con el periodo de violencia interna, vivido entre las décadas de 1980 y 1990. Durante este periodo ocurrieron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos. También mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que estos hechos deben ser investigados y sancionados sin importar el tiempo transcurrido. Y la imprescriptibilidad no busca eliminar arbitrariamente las garantías procesales. Su finalidad es impedir que el tiempo se convierta en una herramienta de impunidad y el artículo sostiene que permitir la prescripción de estos delitos significaría desconocer el sufrimiento de las víctimas y debilitar la protección internacional de los derechos humanos. Una pequeña reflexión sería desde nuestra perspectiva que este principio resulta necesario porque existen delitos cuya gravedad trasciende cualquier formalismo jurídico. La protección de la dignidad humana debe prevalecer frente a las interpretaciones estrictamente procesales. Esa ha sido mi parte y finalmente mi compañero Lorenzo Adrián le doy el pase. Compañero Ayala. Para finalizar, explicaré las tensiones jurisdiccionales, la justicia material y las conclusiones del artículo. En tensiones jurisdiccionales, uno de los aspectos más importantes del artículo es el conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional suele priorizar principios como la seguridad jurídica y el debido proceso y la cosa juzgada. En cambio, el Poder Judicial, especialmente en procesos relacionados con derechos humanos, aplica criterios más cercanos al derecho internacional y al control de convencionalidad. Esto ha generado decisiones contradictorias dentro del sistema jurídico peruano. Un problema de interpretación, el artículo señala que esta falta de uniformidad genera inseguridad jurídica y afecta la coherencia del sistema judicial. Mientras algunas interpretaciones privilegian formalismo procesal, otras priorizan la obligación internacional del Estado de proteger los derechos humanos. Por ello, los autores consideran necesarios armonizar las decisiones entre ambas instituciones. Entre justicia material, el caso Resti evidencia la confrontación entre dos formas de entender el derecho. Por un lado, una visión material orientada a garantizar justicia efectiva para las víctimas. El artículo sostiene que en delitos de lesa humanidad debe prevalecer la justicia material. Entre el control de convencionalidad obliga a los jueces a interpretar las normas internas conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. Esto significa que las autoridades judiciales deben aplicar criterios compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por ello, la imprescriptibilidad se convierte en una herramienta fundamental para evitar la impunidad. Para las reflexiones finales, finalmente el artículo concluye que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad constituye un principio esencial del derecho internacional contemporáneo. El Estado peruano tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violencias de derechos humanos. Además, debe garantizar el derecho de la víctima a la verdad, justicia y reparación. El artículo también concluye que las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial no pueden utilizarse como justificación para debilitar la protección de los derechos humanos. En conclusión general, el tiempo no puede convertirse en defensa frente a delitos que afectan gravemente la dignidad humana.
La protección de los derechos humanos debe prevalecer sobre la interpretación excesivamente formalista. Muchas gracias.